Los cambios de etapa o eras son inevitables. Y si no, pregúntenle a Taylor Swift. En este episodio te cuento todo lo que pasó para cerrar una era y comenzar la del 2026. No te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de PodLatino. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar. Hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy tenemos un episodio especial porque es el último de nuestra serie de 12 de Diarios de una Podcaster CEO. Y lo vamos a hacer hablando de algo muy especial, porque ya que este es el primer episodio del 2026 y quiero usarlo para hacer algo que es necesario. Cerrar una etapa y abrir este nuevo año con intención. Hoy quiero contarte qué está pasando en Podlatinas, qué se viene para Entre Podcasters en el año 2026 y por qué este episodio marca un punto de transición importante. Entonces, bueno, te cuento que cuando comenzó el Diario de una Podcaster CEO, la idea era clara. Era mostrar el detrás de cámaras de todo lo que estaba pasando mientras relanzábamos nuestro podcast, ¿ok? Para las que no lo saben, que capaz son nuevas aquí, yo tengo este podcast del año 2018. Comenzó llamándose Podcast Mamá 360. Y luego en el 2023, cuando ya yo comencé a hacer nada más lo de podcast, le di como un pequeño spin al podcast y se empezó a llamar Multifacéticas, que aunque no hablaba nada específicamente de maternidad, ciertamente era como la mujer multifacética pero seguía muy como que centrado en la parte de negocio, y la realidad es que al final del día creo que todas las que vinieron fueron mamás emprendedoras. Pero ya en el 2023 yo estaba produciendo podcast, estaba produciendo otros podcasts y me di cuenta que no tenía sentido, porque la realidad es que yo no me quería quedar como creadora, que es lo que al final Multifacéticas ya estaba haciendo, porque no tenía nada que ver con lo de los podcasts, y yo decidí ponerlo en pausa. Y el año pasado, si no me equivoco, el 15 de septiembre del 2025, luego de una pausa, creo que casi de un año, o poco más de un año, relanzamos el podcast, ahora llamándose Entre Podcasters, que es lo que ustedes están escuchando ahorita. Todos los episodios anteriores están. Si ustedes se quieren ir al episodio número 1, vayan. De hecho, si no es todos los días, por lo menos todas las semanas tengo a alguien que está escuchando el episodio número 1, lo cual me parece súper cool, porque bueno, pueden ver también el proceso de todo esto. Pero el punto que les cuento de esto es porque obviamente muchas cosas pasan cuando la gente está lanzando un podcast y cuando la gente está relanzando un podcast. Entonces yo quería mostrar con esta serie, porque dije, ok, van a ser 12 episodios que los voy a sacar, o sea, yo calculaba y era hasta principios de diciembre el diario, principios o mediados, porque yo iba adelantada como 3 semanas originalmente cuando lo comencé a hacer, porque empecé a grabar antes de que saliera el podcast, como para poder grabar esas primeras semanas de preproducción, de producción. Y bueno, nada, me pareció que fue un proyecto súper. La verdad es que fue muy retador, ya que para las que saben y escucharon los diarios desde el principio, justamente ya cuando yo tengo la fecha y creo que no había empezado a grabar todavía, pero estaba a punto de grabar, me llaman de Telemundo, donde yo también trabajaba como productora freelance, para que entre el proyecto de Billboard, y yo pensaba que iba a entrar en octubre y me dijeron que entrara un mes antes. Entonces fue bastante, porque yo igual mi podcast se iba a lanzar, pero no solo eso, sino no se estaba lanzando con un episodio a la semana, se estaba lanzando con 2 episodios a la semana. Entonces fue bastante duro llevar un podcast con 2 episodios y tener un full-time job, que muchas veces hasta más de full-time, más mi negocio con mis clientes y todo. La verdad es que fue duro, me arrepiento, no, pero sí fue duro.
Entonces, pues eso, eran originalmente 2 episodios y pues por eso este es el episodio 12. Entonces, la realidad es que no vamos a seguir con este formato semanal. De ahora en adelante va a ser un episodio a la semana, pero no sé, se me ocurre que no quiero que desaparezca del todo. No sé, me gustaría, estoy viendo cómo lo voy a integrar, pero lo que me gustaría es hacerlo de vez en cuando tenga sentido, posiblemente una vez al trimestre, pero obviamente todo depende si a ustedes este tipo de episodios les gusta, hace sentido que lo tengan, ¿no? Entonces, si es algo que te gusta, no, pues obviamente nos puedes escribir en nuestro grupo de WhatsApp, a responder alguno de nuestros emails, que este tipo de episodio te gusta, pues para ver si lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, pero bueno, el plan es que si lo hacemos, pues lo veríamos de vez en cuando, o eso, como una vez al trimestre, cuando pasa algo importante, cuando valga la pena hacer un catch-up especial con ustedes que muestre realmente el detrás de cámara, porque esto ha sido un formato como que muy, pero muy honesto, porque no es tanto aquí que yo estoy así como que educando, sino es más así como compartiendo un poco. Y a mí me encantan este tipo de episodios porque también aprendo los negocios de los demás y no es para copiarme, sino también sentir que no estoy sola, ¿no? Creo que eso fue como que la idea principal de este tipo de episodios cuando salieron y bueno, la verdad es que a mí me gustaría seguirlo compartiendo. Me parece que yo no estoy hablando todo el tiempo de cómo es el detrás de mi negocio, normalmente estoy hablando de cómo ayudarte a ti que me estás escuchando a pues a mejorar tu negocio, pero siento que pues es interesante mostrar la historia completa. Muchas veces por afuera se ve todo muy, muy shiny y pues para que eso pase hay muchas otras cosas que tienen que pasar detrás de cámara. Entonces, bueno, si es algo que les interesa, pues obviamente me encantaría que me lo dejen saber y de esta manera poder seguir haciendo este formato de vez en cuando y que también nos comenten qué es lo que les gustaría escuchar, ¿no? Entonces, bueno, nada, la verdad es que esta etapa fue muy, pero muy importante porque al haber hecho este rebranding se cumplieron realmente lo que se estaba buscando. Como les dije, cuando estaba con Multifacética, realmente ya esto no estaba alineado con lo que era Podlatinas, ¿no? Porque sí, me gustaba mucho hacer las entrevistas, pero pues ya pasamos no solo a producir otros formatos de podcast, que era lo que al principio yo había pensado que iba a ser, no existía ni siquiera la palabra Podlatinas, era solo Carolina Valle como productora, pero cuando empieza Podlatinas y se empieza a crecer esta comunidad, dije, realmente no tiene sentido que yo siga haciendo esto como multifacética. y cuando comienzo más allá en 2023, pero sobre todo en el 2024, cuando nace Podlatinas, definitivamente no tenía sentido lo otro que estaba haciendo. Y puedo decir que fue la mejor decisión porque aunque solo tenemos 3 meses de haber hecho este cambio, ya yo lo puedo ver en los emails que recibo, en las llamadas de orientación, pues llamadas de orientación, monetización, y la gente menciona este podcast, ¿ok? Y esto me dice que estamos ayudándolas a ustedes muchísimo más. El otro día estaba en una llamada y literalmente me hablaron de una de las frases que yo siempre digo aquí, que es la de tu podcast no es tu negocio es tu negocio y tu podcast es la máquina para expandir tu negocio. Y me dijeron así como que como usted dice en su podcast. Y yo escuché eso y dije como que amo, se está logrando. Y yo sé que es posible y yo sé que todo esto viene, pero, pero bueno, ya tú poderlo ver en menos de 3 meses es algo que es increíble y la verdad definitivamente fue una decisión súper. En este primer trimestre del año no vamos a hacer entrevistas y bueno, poco a poco en los episodios de este trimestre iré entrando un poquito más a profundidad en muchas cosas, pero sí tengo ganas de volver a hacer entrevistas. Espero comenzar para el trimestre 2, no estoy segura todavía, vamos a ver cómo se mueve mi agenda. Obviamente no van a ser todos, pero sí me gustaría incluir algunas entrevistas, traer a otras podcasters para acá, que se conozcan, o sea, como que darles esa visibilidad que para mí es tan importante.
Y eso la verdad es que me emociona muchísimo. Entonces, bueno, por ahí vamos justamente con todo esto de entre podcasters. Y bueno, nada, creo que es algo que es súper importante. Otra cosa que yo les comenté en uno de los últimos episodios de diciembre es que hablé en uno de los episodios del diario sobre las ventas y cómo la importancia, pues obviamente, que tenían las ventas en nuestros negocios, ¿no? Porque más allá del podcast, y vuelvo aquí, repito algo que acabo de mencionar hace poco, tú sabes que tu podcast no es tu negocio es tu negocio y tu podcast es la máquina para expandir tu negocio. Yo justamente le conté en uno de esos episodios que a finales de año había empezado a trabajar con una asesora, consultora, coach de venta. Su nombre es Stephanie de Modo Ventas. Y fue algo que realmente me ayudó muchísimo. Porque más allá del framework de que ella utiliza, que es súper, obviamente su parte de asesoría, toda la parte como que más práctica, top, de verdad, es muy buena. Sí puedo decir que el mayor cambio fue mental, porque me di cuenta de algo muy importante, que muchas veces dejé de servir mejor a mi audiencia para no querer molestar, no hacer follow-up, pues no escribir de nuevo, no cerrar conversaciones, por pensar que de alguna manera estaba, no sé, fastidiando. Y la realidad es que vender bien también es servir, ¿ok? Y cuando empecé a ordenar esto y realmente empecé a buscar justamente esa gente que estaba súper alineada y retomar conversaciones que en algún momento no cerré, que me tardé en mandarle la información, me di cuenta que a veces habían quedado muchas oportunidades en el camino y ya hay algunas de ellas que dijeron, no, si queremos seguir, trabajar con Podlatinas, queremos que nos ayudes, lo cual para mí ha sido súper importante. Pero sí, aprendí algo que no sabía, o sea, yo tengo claro que nuestros podcasts nunca van a crear el impacto que crea que trabajen con uno en un programa de nosotros, o sea, sea un curso, sea una membresía. Entonces, pues obviamente en nuestro caso nosotros tenemos el acelerador, que es como que tiene su apoyo grupal al mes, y pues obviamente también tengo los otros servicios que es de uno a uno y los de producción. Y yo sé que ayuda, pero me di cuenta trabajando con ella que tenía un bloqueo ahí importante y que estaba trabajando con un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Y que al final del día no era que, o sea, que me estaba perjudicando yo, las más perjudicadas eran ellas. Y wow, eso fue así como una cachetada porque dije, o sea, si realmente lo más importante para mí es el impacto, yo creo fielmente en mi visión y mi misión y mi misión es hacer que más mujeres creen contenido increíble y que sigamos impactando a la comunidad latina un podcast a la vez, que es un mantra que me voy así casi que tatuar en la frente, o sea, impactando a la comunidad latina un podcast a la vez. Y la verdad es que me gustaría que ustedes así hagan lo mismo, impactando a tu audiencia, sea cual sea específicamente. En mi caso, como yo las ayudo a ustedes y ustedes tienen muchas cosas, para mí es la comunidad latina en general, que para mí siempre ha sido tan importante. Yo digo, impactar a la comunidad latina, un podcast a la vez, que ustedes digan, impactando como si fuera podcast Mamá 360, a las mamás emprendedoras, un episodio a la vez. Ayudando, no sé, a las, no sé, corredoras, un episodio a la vez. Me di cuenta que no, o sea, que estaba faltando mi palabra de alguna manera. No lo estaba haciendo a propósito, pero sí me di cuenta que estaba ahí. Entonces, bueno, nada, eso fue otra cosa interesante, pues, que estaba pasando en mi negocio. Otra cosa que pasó, tuve que tomar decisiones fuertes. Algo muy importante es que decidí que, o sea, luego estuve revisando los números, saben que a final de año uno hace eso, la verdad es que yo prefiero hacerlo en diciembre, no espero hasta los taxes en abril. Yo cerré prácticamente todo mi año, posiblemente me faltarán ver si entraron algún tipo de expenses que entraron, no sé, el 30, una cosa así, de diciembre, pero prácticamente cerré todo el año, ya toda la contabilidad, y me di cuenta, analizando los números, algo muy claro.
que cuando estaba yo enfocada en Podlatinas el negocio crecía y cuando entraban proyectos grandes de televisión mi negocio se frenaba. Y no era como que volvía al otro paso, porque es como que subes y de repente era como que pum, caía y subes y incluí algunas personas en mi equipo y el segundo proyecto mejoró, no fue tan grave y aunque se mantuvo, realmente el esfuerzo que venía haciendo se había parado y yo estaba tan drenada que volví a caer. Entonces, y vivir en ese sub y baja realmente no tenía sentido. Entonces, al final de año tomé una decisión fuerte, que es que en el año 2026 mi foco principal será Podlatinas, en el sentido de que el plan es no tomar ningún proyecto de televisión, sino enfocarme en mi compañía. No sé si será para siempre, amo la televisión, pero hoy mi propósito está mucho más ligado con lo que estamos construyendo aquí y amo también estar aquí, amo a mis clientes, amo la gente de nuestra comunidad, amo ver cuando estamos activas en el grupo de entre podcasters. Entonces, fue una decisión así tipo que hay que quemar los botes, no tenemos que tener plan B este año. Y honestamente cuando tomo esta decisión y empecé a mover esas piezas, el negocio empezó a cambiar de una manera impresionante. Ok, o sea, obviamente todo esto fue como una tormenta perfecta porque estaba revisando los números, estaba empezando a trabajar lo de ventas, pues algunas cosas que pasaron, me di cuenta que se los voy a contar un poquito más adelante. Hay varias cosas que dije, wow, no, esto tiene que cambiar, por eso no hemos llegado realmente al impacto que queremos todavía, qué es lo que nos falta, porque esas como que las preguntas que uno se hace a final de año, sobre todo personas como tú y como yo, porque estoy segura que si tú estás escuchando este podcast es porque tú también estás alineado con eso y por eso estás aquí o trabajando con nosotros, eres parte de nuestros clientes o eres parte de nuestra comunidad, porque tú eres una persona que para ti es demasiado importante la parte del impacto. Ciertamente, como yo siempre les digo, impacto sin dinero, sin cash flow, no es sostenible. Pero bueno, a final de año uno se pregunta y dice, wow, o sea, más allá del dinero, qué cantidad de personas estamos impactando, qué hemos logrado. Que también, ojo, les digo, me impresioné muchísimo, nuestro revenue subió muchísimo el año pasado en comparación con el año anterior y eso que este año también, pues obviamente, aparte tuve todo el ingreso que hice. Entonces, en ese sentido, me sentía bien, pero hay cosas potlatinas que yo quisiera que estuviesen impactando a más personas. Y cuando yo me hice esas preguntas, me di cuenta que, pues algo muy importante era que, o sea, que no le estaba realmente dedicando lo que era. Entonces, pues sí, es algo así como no hay plan B. El año anterior, una de las cosas que yo había trabajado era que no iba a crear ningún otro programa. O sea, mi programa principal del acelerador es en lo que yo estuve trabajando. Obviamente nosotros tenemos el acelerador regular, que es el que tiene todo, está todo, tienes todo el programa a demanda, tienes las reuniones mensuales, tienes el grupo de WhatsApp, o sea que es como nuestro core. Y bueno, obviamente luego sacamos la versión como implementación grupal, que esa no es Evergreen, pero esa se lanzó 2 veces el año pasado. También se lanzó la parte de hacer 1 a 1. Seguimos obviamente con nuestra producción basada en el mismo programa, pero todo es el mismo. O sea, solo lo diferente es el tiempo que están conmigo. O sea, si yo soy la que lo hace, si te asesoro 1 a 1 para que lo hagas, o si sencillamente nos vemos grupalmente una vez al mes. Entonces, eso fue como que lo que yo puse el año pasado, de que no voy a inventar nada nuevo, porque yo era de las que inventaba cosas nuevas todo el tiempo y se me ocurrió un producto nuevo y algo que me habían pedido y dije, no me importa que me pidan, yo solo voy a hacer eso. Este año, eh, eh, o sea, como que lo que dije es que más allá de eso, pues obviamente ahorita hay algunos como producticos diferentes que van a salir este año que complementan al principal. Y digo productivos porque son como derivados, ¿no? Nuestra parte principal va a seguir siendo esa, pero lo que sí me comprometí y me costó, no crean, porque volver a estar en televisión y volver a estar en la posición que estoy yo, estoy sumamente agradecida, no solo por las oportunidades, pero también estoy agradecida conmigo misma por hacer todo el esfuerzo que hice para lograr tenerlo con mi compañía, con mis hijos, con mi esposo y que todo haya salido bien.
pero me tocó tomar la decisión y dije, este año no hay televisión, esa es la idea, con eso es lo que estamos, y el plan no es cambiarlo, ¿no? No, obviamente no puedo garantizar nada, pero esa es la intención con la que se está yendo este año. Entonces, nada más al tomar esa decisión, tantas cosas empezaron a cambiar, que fue una locura, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos con eso. Otra cosa que les quería contar es que, obviamente, en medio de todo esto, como les digo, porque esto pasó entre noviembre y diciembre, mediados de noviembre y mediados de diciembre, y bueno, hasta un poquito finales de diciembre, pero ya a finales de diciembre ya sabíamos todo lo que era, ya yo a finales de diciembre estaba haciendo plan de marketing del año siguiente, todo ese tipo de cosas. Pero algo que pasó es que estaba yo en una conferencia, que es la conferencia de Créetelo Con, que es la conferencia de Michelle Poller. Ya yo lo he mencionado en otras ocasiones. Sé que hay algunas personas de Podlatinas que también son creídas, son partes de Créetelo, lo cual me encanta. Y bueno, y quienes no conozcan Créetelo, las invito a que pues conozcan esa comunidad. Hacemos cosas totalmente distintas, pero sé que en algunos momentos servimos a la misma audiencia. Pero bueno, haciéndoles el cuento corto, estamos en el Créetelo Con, que fue como a mediados de noviembre, y yo venía drenada del proyecto de Telemundo, lo acaba de terminar. Y yo agarré y llegué a esa conferencia y dije, no, no quiero ni hablar con nadie, yo quiero como que disfrutarme mi conferencia y ya, ¿no? Y la verdad como que hablé con mis amigas, porque obviamente tengo un grupo de personas que son muy cercanas a mí, que las conocí por Créetelo. También hay otra gente súper cool, nueva, que la verdad es que creo que no me di el chance de conocerla, pero venía así como drenada. Pero me hizo pensar muchas cosas, distintas charlas. Una de las charlas que hubo, que más que una charla realmente fue como un conversatorio que tuvo Mau Montaner allá en Créetelo Con, habló de Why, que para los que no sepan, ellos tienen un programa, él tiene un programa que se llama The Why Project, y bueno, tiene su podcast y tiene distintas cosas. Bueno, es algo que me hizo pensar mucho porque, bueno, obviamente le está hablando mucho de esa parte del propósito. Y bueno, me di cuenta ahí un poco lo que les decía antes, que por estar jugando pequeño, pequeña o pequeña, no estaba realmente llenando ese propósito de impactar a los latinos con un podcast a la vez, ¿no? Y en mi caso personal como podcaster eh, y como experta, que por no estar, o sea, por mantenerme pequeña, no estaba realmente ayudando justamente a esas podcasters, a ellas también impactar. Entonces, como me di cuenta de ese efecto, que era una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y dije, no, yo no puedo seguir de esta manera. Entonces, una de las cosas que me di cuenta hablando es que por alguna razón no estaba teniendo como, no sé si la palabra es miedo, pero tenía como un bloqueo a brillar, ¿no? Y, y bueno, eh, hablando con todo eso y muchas cosas que trabajé, decidí que mi palabra del año era brillar. ¿Ok? Y que al yo estar jugando pequeño era yo misma la que me estaba interponiendo entre mi propósito y mi impacto. Y pues para brillar también tenía que tomar decisiones incómodas. Y una de las decisiones que tomé fue salirme oficialmente de Instagram. Y ya yo comentaba aquí eso que, que lo vengo diciendo, como que esa resistencia que yo tengo a Instagram. Y es muy divertido. En estos días le estaba contando a alguien y le digo, ¿sabes qué? El primer taller que yo hice para mamás emprendedoras fue de Instagram, que en el momento cuando yo estaba como creadora, que tenía el canal de YouTube, que era lo principal, y bueno, también le encontraré que lo del canal de YouTube, FYI, si me están viendo en YouTube se van a dar cuenta que no hay video, pero sí, eso es otra cosa que cambió, pero bueno, eso se los digo un poquito más adelante, tengo un episodio específico de eso, pero realmente en Instagram también como que dije, no quiero estar aquí. O sea, obviamente voy a seguir haciendo ads, o sea, es una plataforma que hay que estar y va a tener una presencia, pero va a ser una presencia estática para que la gente cuando llegue a nuestro perfil sepa dónde ir, vean y pues si quieren seguir aprendiendo, pues puedan trabajar. Y les digo una cosa, o sea, salirme
me salgo de Instagram no porque sea malo, ¿ok? Yo tengo clientes que les funciona increíble el Instagram, pero a mí me drena, no me siento cómoda, sentía que perdía tiempo y energía. Y para este año mi enfoque va a ser el podcast, nuestro newsletter y nuestra comunidad de WhatsApp de Entre Podcasters. O sea, ese es como nuestro ecosistema. Cuando nosotros decimos Entre Podcasters, es que tengas acceso al podcast, al newsletter y a nuestra comunidad de WhatsApp, ciertamente. Puedes escuchar este podcast sin estar ahí, pero cuando estás ahí pues cuando entras a Entre Podcasters, nuestra comunidad gratuita, pues obviamente tienes recordatorios del podcast, te puedes leer nuestro newsletter que habla un poquito de todo, como que el behind, cosas que no necesariamente, o sea, como que están relacionadas al episodio. Y bueno, nuestra comunidad de WhatsApp obviamente comparto información, recursos, respondo preguntas y además hacemos networking. Y pues este año la idea es entrar como que mucho mejor. Es algo que estoy trabajando, es algo que yo no soy especialista llevando una comunidad de WhatsApp, es algo que todavía estoy aprendiendo, pero siento que la gente que está ahí es la gente que realmente quiere aprender de podcast y que en Instagram estoy sencillamente peleando con un algoritmo que cuando la gente está en Instagram lo que quiere es estar entretenida y que les lleven, no sé, videos de perritos y cosas así. Yo no ni voy a estar peleando con perritos, ni voy a estar haciendo reels bailando, ni nada por el estilo. Entonces, como no me quiero adaptar a ese formato que está funcionando tan bien en Instagram, sencillamente prefiero irme. ¿Qué va a ser desde siempre? ¿Qué va a ser para siempre? No lo sé, pero por lo menos para el primer trimestre del año no vamos a estar en Instagram actualizando. No sé si de vez en cuando aparecerán las historias, eso pudiese ser, pero por lo menos la grilla no se va a mover, va a tener posts estáticos. Entonces, bueno, la verdad que estos 3 espacios, el podcast, el newsletter y nuestra comunidad de WhatsApp, es donde me siento presente, cercana, alineada. Y ya, Instagram se va a quedar eso, como solo un apoyo, con posts los fijos, haga ads, pero definitivamente no va a ser ni el canal principal ni uno de los principales. La verdad que no le voy a dedicar ni tiempo yo ni mi equipo. Y bueno, como les adelanto un poco, pues eso también, tampoco voy a estar haciendo videos. Vamos a seguir saliendo en YouTube y YouTube Music, pero sin video. Y como les dije, tengo un episodio ya planificado para hablarle más en detalles de por qué tomé esa decisión, a qué yo llevo ahí y cómo, o sea, y cómo manejarlo y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, nada, como ven, este episodio fue un poquito más largo de lo que era normalmente los diarios de una podcaster CEO, que yo trataba que fueran menos de 10 minutos, porque realmente era como que el catch-up de esta semana. Aquí tenemos muchas semanas donde estamos haciendo catch-up. Y bueno, nada, la verdad es que como les dije, si es algo que les gusta, que yo les pueda contar como que todo este behind the scenes, más que, ok, vamos a aprender con este tip 1, 2, 3, es realmente como de contarle el detrás de por qué se tomaron ciertas cosas, qué pasó, no sé, es como mostrarle un poquito, abrirles la cortina y que vean un poquito qué es lo que pasa acá. Déjenme saber y justamente es esto que te lo estoy contando porque te invito a que no camines sola, ¿ok? Y si tú estás cerrando una etapa y abriendo otra etapa nueva con tu podcast, yo te invito a unirte a nuestra comunidad de Entre Podcasters. Es totalmente gratis. Ahí vas a recibir los episodios del podcast, nuestros emails, incluyendo el newsletter, acceso a nuestro grupo de WhatsApp, que ahí es donde vamos a seguir la conversación mucho más cercana, sin ruido. Te dejo el link en la descripción. Puedes entrar, pero ya te digo una vez, por potlatinas.com/ entre podcasters, pero te repito, el link te lo voy a dejar en la descripción para que entres. Realmente es un grupo que pues a mí me gusta mucho la dinámica y de verdad que vamos a seguir trabajando para mantenerlo. Si alguno de ustedes es experta en grupos de WhatsApp, entren, avísenme, pregúntenme, díganme, déjenme saber, a ver, porque pues es algo que estoy viendo cómo lo puedo mejorar, porque quiero darle el mejor servicio, pero quiero realmente dedicarle el tiempo a la gente que realmente quiere beneficiarse. O sea, no quiero invertir tiempo, dinero y esfuerzo en gente que no está lista realmente para esto, no le interesa, que capaz lo está haciendo como que hay algo más. No. Yo quiero enfocarme en la gente que realmente quiere crear un impacto, en la gente que realmente quiere llevar su podcast al
siguiente nivel y siento que el podcast, el email y el grupo de WhatsApp es el mejor lugar para hacerlo. Entonces, bueno, definitivamente gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta nueva etapa y nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Entre Podcasters Podcast. Chao.